Buen día amigos de Bolivia, iniciamos una nueva semana junto a doctora Viayala. Usted recuerde que a partir de este momento puede participar. Nuestra línea está habilitada al 214-8440 y que puede escribirnos al 656-39-678. Es importante poder compartir cada uno de estos temas de medicina. Es importante también que usted pueda realizar su consulta para así poder enriquecer estas entrevistas. Vamos a estar, por supuesto, aguardando cada una de sus preguntas. Hágalo con tiempo de anticipación. La recomendación de todos los días y de cada una de estas ediciones de doctora Viayala para que así podamos dar respuesta a cada una de sus preguntas. Vamos a abrir esta primera parte, doctora Viayala, hablando acerca de gastritis. Quiero darle la bienvenida a uno de los médicos que a partir de este momento ya va a ser parte de los profesionales que nos va a estar acompañando, por supuesto, en cada una de estas ediciones de medicina. Quiero invitar, por supuesto, a que se comuniquen con nosotros y darle la bienvenida al doctor Fernando Montesinos, gastroenterólogo, con quien vamos a estar hablando acerca de gastritis. Doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo en Doctora Viayala. Karen, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá en Doctora Viayala porque entendemos que este es un espacio abierto, sobre todo para consulta de la gente, de la población que básicamente lo que va a hacer es enterarse muchas veces de muchas cosas que suceden y que le pueden estar sucediendo, que lo toman como normal, pero que en realidad no son cosas tan normales, sino que son manifestaciones de enfermedad que cuando se deja en el tiempo empiezan a provocar mayores molestias y al final generan nomás pues inclusive sustos de las personas porque bueno, se enteran de cosas que han estado sucediendo en el tiempo y que no se les ha hecho caso. Muchísimas gracias, doctor. Y es que la pregunta de uno de nuestros amigos es una respuesta para miles, seguramente. Iniciamos entonces hablando acerca de gastritis en doctora Viayala. Veamos este material. La gastritis puede durar solo por un corto tiempo, lo que diagnostica una gastritis aguda. También puede perdurar durante meses o años, lo que significa una gastritis crónica. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago, aunque este es bastante fuerte y puede resistir ácidos. El beber demasiado alcohol, comer alimentos picantes o fumar puede causar que el revestimiento se inflame y se irrite. La gastritis puede ser causada por lo siguiente: usar por tiempo prolongado medicamentos antiinflamatorios no esteroides, por una cirugía mayor, lesiones traumáticas o quemaduras, una infección grave, por fumar, comer alimentos picantes y beber demasiado alcohol. Una vez más realizamos una invitación para que puedan comunicarse con nosotros 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. Doctor, es importante conceptualizar lo que es la gastritis. Evidentemente la gastritis, tal como decía la introducción, es una inflamación de la mucosa del estómago provocada por una serie de factores, incluyendo la dieta, incluyendo el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, básicamente que no están medicados, ¿no es cierto? Por lo tanto no tienen control médico cercano. Y hoy en día, y este es un mal de los últimos 20 años o 30 años, la infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria, Helicobacter pylori, es una bacteria que está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno o carcinógeno de tipo 1, es decir, está comprobado que en el tiempo provoca cáncer de estómago. Esta bacteria, que es el causante de la gastritis, hoy en día está provocada por el ingreso de esta bacteria a partir sobre todo del agua del grifo, es decir, agua que no está hervida, alimentos contaminados, es decir, consumidos en la calle o de lugares donde existe deficiencias en la higiene, en el manejo de los alimentos, y aún así, y aunque no es la vía de contaminación más frecuente, de persona a persona, es decir, a través de los utensilios que están utilizados por una persona que tiene la bacteria y que es utilizado por otra persona sin que haya sido lavado, es decir, estamos hablando de vasos, estamos hablando de cubiertos.
Entonces, esta bacteria, una vez que ingresa por esta vía al estómago, empieza a horadar, si vale el término para que nos entienda, es decir, hace un pequeño nicho y a partir de eso empieza a provocar inflamación en la mucosa del estómago. Puede provocar úlceras en el estómago, es decir, heridas en el estómago y heridas en el duodeno, que son muy peligrosas porque con mucha frecuencia pueden perforar inclusive el duodeno y está relacionada con el cáncer de estómago. Al inicio, esta bacteria ha sido encontrada a partir de los años 80 por Warren y Marshall, dos médicos australianos que encontraron la bacteria y se ha asociado en el inicio con un tipo de cáncer gástrico que se llama linfoma de tipo MALT o maltoma. Sin embargo, en los años se ha encontrado que los adenocarcinomas, es decir, los cánceres más frecuentes en la mucosa del estómago, están relacionados con la infección permanente de esta bacteria. Esta bacteria en un momento puede infectar a la persona ya a partir de los 10 años de edad, así que a veces los pequeños que dicen que tienen dolor de estómago muchas veces no son inventos o invenciones de los niños, sino que puede ser que tengan la bacteria y está establecido ya que puede provocar, ¿no es cierto?, estos trastornos en los pequeños, más aún en la gente adulta. Acá en Bolivia, el proyecto Gastro Bolivia ha realizado una investigación pionera en todo el país y hemos determinado que 7 de cada 10 personas tienen esta bacteria. Doctor, antes de hablar de este proyecto, tenemos una consulta. Silvia está con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Buen día, Silvia. Adelante con su consulta. Primero, felicitarles por el programa. Gracias, Silvia. Mi consulta es la siguiente para el doctor. Adelante. Quería preguntarle por qué se hincha mucho el estómago. Bueno, Silvia, ¿esto es seguido después de consumir algún alimento? Coméntenos, por favor, algunos detalles. No sé, pero, o sea, al comer, o sea, leche, o sea, al tomar leche, al comer pan, o sea, se me hincha el estómago, ¿no? Y es un dolor, o sea, permanente ahí, permanente, o sea, y a veces tengo así como un fluido que quiere salir, pero, o sea, más que todo es en mi consulta, ¿por qué se hincha tanto el estómago? Perfecto, muchísimas gracias, Muchísimas Silvia. gracias, doctor. Adelante, doctor. Bueno, Silvia, la verdad es que un poco se nos ha adelantado y ahí es lo que vamos a hablar sobre el tema de la sintomatología que provoca las infecciones por Helicobacter y las gastritis. Uno de los elementos importantes es precisamente esa distensión abdominal y el dolor que permanece y esa sensación de reflujo provocada por una gran cantidad de ácido que está en el estómago provocado por la bacteria y obviamente el estómago está inflamado y el tiempo de vaciamiento del estómago del alimento es muy largo. Entonces el estómago, las paredes del estómago están inflamadas, el vaciamiento es lento y lento y lento. ¿Qué es lo que sucede? Se fermenta la comida y esa comida fermentada produce gas. Eso provoca distensión, provoca dolor, sensación de disconfort y obviamente la sensación de reflujo, es decir, de ácido, que muchas veces puede llegar hasta la boca y puede tener un sabor muy amargo y inclusive la saliva se hace muy filante, es decir, se hace muy espesa y aparece el mal aliento. Son síntomas de gastritis. Silvia, tenga cuidado, hay que hacer una dieta y hay que buscar hacer el diagnóstico preciso para ver si es una infección por Helicobacter pylori, lo más frecuente, lo más corriente y lo más usual, o existe alguna otra condición que le está provocando esa sintomatología. Consulte con su gastroenterólogo y obviamente va a encontrar la solución. Excelente, entonces la respuesta para nuestra amiga y estaba. Es importante que usted pueda realizar la consulta con el especialista. Tenemos otra consulta. Freddy está con nosotros. Buen día. Quería hacer una consulta al doctor. Adelante. Me hicieron una endoscopía y me detectaron una hernia de hiato por desplazamiento. Y me recetaron omeprazol para que tome. No sé si es esta enfermedad o necesita una cirugía o con una dieta se puede solucionar el problema. Bien, muchísimas gracias, Freddy, por realizar su consulta, doctor.
Freddy, bueno, esta es una condición en la cual existe una lesión anatómica, es decir, dependiendo del grado de la hernia de hiato por deslizamiento, que es una hernia por deslizamiento lo más frecuente, es un defecto anatómico donde la unión del esófago con el estómago queda un poco más abierta de lo que usualmente debería estar. Entonces existe un reflujo desde el estómago hacia el esófago de ácido y obviamente eso le está provocando las molestias. El uso de omeprazol simplemente puede ser un tratamiento paliativo, pero habría que evaluar el grado de deslizamiento que tiene para determinar si requiere un tratamiento quirúrgico por un lado, y por otro lado hay que buscar infección por Helicobacter pylori. Esta infección puede provocar un incremento de los síntomas y obviamente hay que proceder a hacer el tratamiento, que es un tratamiento que se hace por 10 o 14 días con antibióticos, eliminar la bacteria y luego que tenga usted medidas dietéticas, evitando el consumo de cigarrillos, el consumo de chocolate en exceso. Las bebidas alcohólicas prácticamente deben evitarse en su consumo, y algunos otros elementos como la menta, que provoca una relajación del esfínter esofágico inferior y genera mayor reflujo. Obviamente el moderar la dieta en algunas cosas, como por ejemplo la grasa, le va a ayudar mucho, y obviamente si es que el omeprazol tiene un efecto adecuado en el caso suyo, usted se va a dar cuenta inmediatamente de que empiece a consumir. De todas formas, consulte con su gastroenterólogo y vea la posibilidad quirúrgica si es que el caso amerita en función al grado de hernia de hiato que tenga. Tenemos otra consulta, Paola está con nosotros. Buen día, bienvenida doctora Villayala. Paola está todavía en línea. Bien, a nuestros amigos y amigas, por favor, les pedimos que nos aguarden un poquito. Recordemos que estamos justamente dando respuesta a una llamada anterior, a una consulta anterior, de también personas quienes están participando y seguramente esperan una respuesta completa. 214-8440 para que puedan comunicarse con nosotros vía telefónica y 656-39678 vía SMS. Tenemos a Carlos en línea. Buen día. Buen día, quería saber cuál es el procedimiento de cura para el pylori, para ese parásito. Si hay cura y cuánto tiempo, por favor. Gracias. Gracias, Carlos, por comunicarse con doctora Villayala. Bueno, Carlos, le voy a dar una respuesta. Yo sé que muchas veces las personas que tienen el diagnóstico de gastritis por Helicobacter pylori empiezan con un estado de ansiedad en el cual está provocado por algunos mitos, como por ejemplo el hecho de que el Helicobacter pylori nunca se cura o nunca se elimina. Eso es un mito que hay que desechar. El Helicobacter pylori es una bacteria, por si acaso, que vive en la mucosa, prácticamente en la capa de moco del estómago, y sí se puede erradicar y sí se puede eliminar, y es lo que hay que hacer. El tratamiento básicamente no es quirúrgico, no se opera, es un tratamiento con medicamentos. El tratamiento con medicamentos incluye el uso de acuerdo a los esquemas, 2 antibióticos o 3 antibióticos, es decir, triasociado o tetrasociado, utilizando además omeprazol, que nos ayuda a disminuir la cantidad de ácido. Hay que hacer una dieta y obviamente en el lapso de entre 10 a 14 días la bacteria debe estar erradicada. Hay que hacer controles después de terminado el tratamiento de 10 o 14 días, a los 35 días aproximadamente de haber terminado el tratamiento, para dar de alta al paciente definitivamente. Hoy en día, antiguamente se hacía el diagnóstico era básicamente hecho por endoscopía, es decir, un método invasivo. No todos lo toleran, no todos tienen acceso a esto, no todos lo pueden pagar, y hoy en día existe el método del aliento, que el proyecto Gastro Bolivia lo hace. El método del aliento es no invasivo, la persona toma una cápsula que está marcada con urea, llega al estómago esta cápsula, se deshace, produce una reacción química, y a los 15 minutos de haber tomado sopla en una tarjeta, por eso se llama test del aliento, sopla en una tarjeta y se examina en un analizador Helicobacter, y con una fiabilidad de un 98% se le dice si tiene Helicobacter. Entonces este método está ideado para poder hacer controles a los 35 días, y una vez que la persona ya no tiene Helicobacter puede iniciar una vida normal, obviamente con los cuidados suficientes de evitar consumir sobre todo comida de la calle, agua del grifo,
y evitar el consumir alimentos o algún tipo de bebidas en vasos que están utilizados, en fin, es decir, cuidando la higiene. Tenemos otra pregunta. Flor está con nosotros. Bienvenida, doctora Villayala. Flora, sigue en línea. Bien, a nuestros amigos y amigas, por favor, les rogamos que nos den un tiempito para que el doctor pueda dar respuesta a las preguntas que seguramente muchos de nosotros también nos estamos realizando, y pues esperamos esa respuesta completa. Nos vamos a la pausa en doctora Villayala y continuamos hablando acerca de gastritis. Continuamos hablando de gastritis en esta primera parte de Doctora Villayala. Recuerde que puede comunicarse con nosotros exclusivamente llamadas telefónicas al 214-8440 y mensajes, por favor, al 656-39-678. Vamos a ir dando respuesta a sus consultas. Doctor, yo tengo exceso, por favor, a nuestros amigos, solamente llámenos a la línea telefónica al 214-8440. Doctor, yo tengo exceso de gases estomacales durante el día, coma lo que coma, pero no así dolor ni reflujo, y esto ya hace muchos años. ¿Esto podría ser gastritis?, nos preguntan, doctor. Sí, hay un elemento que lo voy a aclarar ahora. Muchas personas piensan que gastritis, es decir, el término gastritis viene de gas, es decir, se me distiende, o sea, se me hincha en la barriga, tengo mucho gas y eso es gastritis. En general la gastritis es como habíamos dicho, una inflamación de la mucosa del estómago, pero una de las manifestaciones de gastritis, y aunque no lo parezca, es la distensión abdominal, es decir, que la barriga normalmente, como se dice, se hincha. Otra causa puede ser el tema dietético, ¿no? En el tema dietético sí es muy amplio, porque obviamente la capacidad del tubo digestivo de deshacerse del contenido depende también de la calidad de materia que tiene, es decir, de alimento por un lado, por otro lado las horas de comida, es decir, el desorden en las comidas, mucha gente come muy tarde, y algunos alimentos que sí son flatulentos de por sí, por ejemplo el brócoli, el coliflor, el maíz, digamos, el choclo, el poroto, el poroto, ¿no? la lenteja, son elementos flatulentos. Es decir, hay que tener en cuenta si esta flatulencia, esta distensión, tiene relación con el tipo de comida que la persona está ingiriendo, y obviamente no necesariamente significa enfermedad, puede ser por el tipo de comida que esté produciendo o esté consumiendo la persona, y a lo que nosotros le llamamos dispepsia de tipo no ulcerosa, es decir, es un elemento en el cual la persona no puede digerir y obviamente se distiende el estómago. Tenemos otra consulta. Flor, ahora sí está con nosotros. Buen día. Buen día. Adelante con su consulta. Mi consulta es de que yo quiero saber, mi hija tiene gastritis crónica, entonces yo hace 2 años atrás a mi hija le interné al hospital, y ahora le hace mal la leche, le hace mal el queso, el huevo. Ella no es apta para consumir esas cosas, doctorita. ¿Y qué puede ser, doctora? ¿Qué solución hay para eso, doctora? Bien, muchísimas gracias a Flora por comunicarse con nosotros. Enlazamos con esta otra consulta. Tengo gastritis crónica, superficial, erosiva. ¿Cómo cuidarme? ¿Qué comer?, nos preguntan. Bueno, la gastritis crónica, en realidad hay que ver el paciente, y hay que ver que la gastritis crónica puede estar provocada por una serie de factores, incluyendo el factor de comida, es decir, comida muy irritante, y obviamente infección por Helicobacter pylori. En este caso, la persona debe necesariamente realizar un diagnóstico de Helicobacter, un diagnóstico endoscópico probablemente, y ver si realmente el problema viene del estómago, es un problema intestinal. Cuando las personas tienen gastritis, y sobre todo las personas que tienen gastritis erosivas, es una condición sine qua non que a la persona que tiene gastritis erosiva se le haga una endoscopía y una biopsia del estómago buscando Helicobacter pylori por este método, u otras causas que además pueden existir para ver el tipo de tratamiento que va a recibir. La comida básicamente debe evitarse, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de cigarrillos, el consumo de condimentos o picantes. Hay que deshacer un mito acá, ¿no es cierto? Es decir, las personas se curan con jugos de limón muy concentrados o con locotos, en fin, debe evitarse estos alimentos,
y obviamente el estrés también es un factor muy importante en la producción de los síntomas que se exacerban cuando la persona reniega, cuando la persona está muy nerviosa. Tenemos otra consulta, Enriqueta, buen día. Licenciada, buenos días. Buen día. Felicitarla por el programa y agradecerle también al doctor. Por favor, quiero consultar lo Gracias, siguiente. Enriqueta. Tengo colon irritable, eso es lo que me han dicho. Tengo diverticulosis, hemorroides internas, pero aparte de eso me han diagnosticado también pólipos en el estómago y tengo muchas molestias y muchas diarreas constantes, son mis diarreas, dolores. ¿Se puede operar, se puede sacar los pólipos del estómago, doctor? Señora, bueno, es buena pregunta y el pólipo básicamente es una especie de verruga, si le han explicado cuando le han hecho endoscopia, es una especie de verruga, para que nos entienda, en la mucosa del estómago. No es una patología muy frecuente. Estos pólipos lo que hacen es aumentar la superficie del estómago y por lo tanto existe una mayor cantidad de ácido. Dependiendo del tamaño de los pólipos, se los puede retirar. Muchos de estos pólipos se los deja porque no van a sufrir transformación maligna en el tiempo, pero sí pueden provocar una mayor cantidad de ácido. Como le digo, dependiendo del tamaño y dependiendo del número de pólipos que existan, se los puede retirar. Si no han considerado en la endoscopia retirarlos, quizás sean muy aislados, 1 o 2 pólipos, habría que mirarles en el tiempo y hacerse una endoscopia cada 6 meses para ver cómo están progresando estos. Y que no tiene nada que ver con el tema del intestino irritable. El intestino irritable es una patología, una enfermedad que hay que tratarla fundamentalmente con dieta. Usted no tiene que ponerse nerviosa porque las personas nerviosas, las personas que están con mucho estrés, generalmente manifiestan síntomas de intestino irritable que pueden ser muy molestos. Hay que hacerle un tratamiento con medicamento utilizando antiespasmódicos selectivos del intestino grueso o del colon. Debe evitar el consumo de lácteos porque seguramente usted es intolerante a la lactosa. Eso sucede en el 95% de los pacientes que tienen intestino irritable su dieta debe ser una dieta relativamente muy simple, pero obviamente puede ser una dieta nutritiva. No se ponga nerviosa, disfrute de la vida y trate de no pensar tanto en el problema. El problema del intestino irritable no es un problema severo, puede durar toda la vida y usted lo puede controlar con dieta y estando un poquito más tranquila. Bien, tenemos una gran cantidad de mensajes y de consultas. Vamos a hacer todo lo posible por dar respuesta a cada una de estas. Felicidades por el programa. Hace años me dijeron que tenía una verruga en el estómago. Dentro me recetaron omeprazol. Quisiera saber si esto avanza o no. Ya tenemos la explicación de lo que es una verruga en nuestro estómago, pero ¿esto podría avanzar, doctor? Usualmente los pólipos en el estómago, es decir, los pólipos gástricos, hay que mirarles en el tiempo. A veces desaparecen así solitos, a veces aparecen otros. Aumenta, como hemos dicho, la superficie del estómago y puede provocar mayor acidez. El consumo crónico de omeprazol no está aconsejado en los pacientes, a no ser que estuviesen bajo supervisión médica. El consumo de omeprazol está implicado inclusive en el tema de generación de procesos anémicos por la permanente supresión del ácido, y la persona que consume omeprazol crónicamente se hace más susceptible a las infecciones. No nos olvidemos que el estómago tiene una barrera que es el ácido que produce el ácido clorhídrico, donde cuando la persona come alguna cosa contaminada, ese ácido va a evitar de que exista proliferación de bacterias. Cuando la persona suprime el ácido con el omeprazol, se hace más susceptible a las infecciones porque prácticamente una puerta de entrada de las bacterias externas se está eliminando. Buenos días, mi pregunta va relacionada con los tipos de gastritis. Mi padre fue diagnosticado de gastritis petequial. Quisiera saber cuál es la complicación y el tratamiento. Gracias por escribirnos. Normalmente estas gastritis están provocadas por petequial, quiere decir que tiene pequeños puntitos para que nos puedan entender, como picado de pulga, lo que normalmente se dice. Por eso se llama petequial, es decir, tiene esta configuración. Muchas veces estas gastritis están provocadas por Helicobacter pylori, la mayor parte, y algunas veces por endoscopía no se puede encontrar
la bacteria sale negativo porque no siempre la bacteria está en todo lado. Existe gastritis parcheada por Helicobacter pylori, que quiere decir que son una especie de parches en el estómago y no siempre la biopsia hecha por endoscopía puede encontrar. En estos casos el examen del aliento del que hemos hablado es muy conveniente porque pinta el estómago prácticamente en su totalidad y puede encontrar en cualquier lugar esta bacteria. Aconsejamos realizar una pesquisa, búsqueda de Helicobacter pylori. Bien, tenemos más consultas. Buen día, por favor, doctor. ¿Qué hacer cuando el estreñimiento es crónico en un niño de 6 años ya operado de colostomía? Vamos a relacionar también esta pregunta con otra persona que nos dice: buen día, una consulta, tengo estreñimiento crónico, hace un año ya hice de todo, pero no me funciona ya nada. Las recomendaciones para nuestros amigos. Básicamente en el caso de estreñimiento es el tema dieta. En el tema de estreñimiento, la dieta viene a ser prácticamente la brújula que nos va a seguir o la que tenemos que seguir para poder tratar. En primer lugar, incrementar el consumo de agua. Es decir, normalmente se debe consumir 1 litro de agua por día. No necesariamente, algunas veces se publicita como 2, 3 litros de agua, pero a veces puede ser molestoso e inclusive puede no ser muy práctico este consumo, esta cantidad de agua. 1 litro es suficiente. Hay que consumir frutas y verduras prácticamente en forma diaria, es decir, debemos evitar el consumo de muchas harinas, es decir, mucho pan, mucho fideo, y suplantarlas además con fibra, es decir, vegetales, fibra vegetal, que es muy importante. En el caso del niño que tiene ya algún problema un poco más complicado, es decir, operado por una colostomía, habría que ver la causa por la cual se ha operado, pero de todas formas, en una persona que tiene esas características, lo mejor es hacer la consulta porque puede haber algún grado de obstrucción en algún lugar que está provocando el estreñimiento. Tenemos más preguntas. Bajé mucho de peso y no puedo recuperar. Hice tratamiento para Helicobacter. Ahora siento dolor en el costado derecho. ¿Será que aún lo tengo, doctor? El tratamiento de Helicobacter pylori hay que controlar una vez que se ha terminado el tratamiento, hay que controlar por un método no invasivo, generalmente el test del aliento, o por el método de la detección de antígeno en las heces fecales. En un porcentaje de personas el primer tratamiento de Helicobacter pylori puede fallar, es decir, que el mejor de los tratamientos abarca al 92% de erradicación de la bacteria. Puede requerirse un segundo tratamiento. Si la persona no aumenta de peso, las molestias continúan, hay que evaluar si el tratamiento ha sido exitoso o no y hacer un tratamiento de rescate, es decir, utilizando otro esquema por 10 días y volver a hacer el procedimiento. Si no ha erradicado en el segundo tratamiento, entonces hay que buscar nuevamente repetir endoscopía. No sé por qué método le han hecho el diagnóstico, pero se puede repetir la endoscopía. Bien, tenemos más consultas. A nuestros amigos, por favor, pedirles que exclusivamente las llamadas al 214-8440, se nos está bloqueando la línea de la tablet porque nos están llamando y sin embargo es exclusivamente para mensajes. Mi madre tiene 80 años, a veces tiene boca amarga y últimamente cuando camina escucho un ruido en su estómago. ¿Cómo puedo tratar esto, doctor? En una persona de 80 años generalmente existe un tipo de gastritis que se llama gastritis crónica atrófica, es decir, se va adelgazando un poquito la mucosa del estómago. No es la edad en que se presenta mayormente el Helicobacter pylori, más bien difícilmente va a poder vivir allá. Probablemente el tema es netamente dietético, sin embargo, por seguridad y por la edad de la persona, debe asistir a una consulta en gastroenterología y hacer sobre todo un diagnóstico endoscópico para verificar si no existe alguna otra lesión que esté provocando ese tipo de sintomatología, por la seguridad de la señora. Por favor, tengo la bacteria, hice el tratamiento, pero sin efecto alguno. No se preguntan, sigo con los mismos sistemas. Muchísimas gracias por realizar su consulta. Voy a repetir lo que dijimos. El tratamiento erradica la bacteria en el 92% de los pacientes. Hay un 8% de los pacientes que no erradican con el primer tratamiento. Se puede hacer un segundo tratamiento, es decir, hacer un tratamiento de rescate e inclusive
existe la posibilidad de tener que hacer un tercer tratamiento hasta la erradicación. Algo muy importante, el tratamiento medicamentoso es una parte del tratamiento. Hay que hacer un tratamiento dietético y sobre todo cambiar los hábitos de vida. Evite consumir bebidas de corte alcohólico, evite el consumo del agua de la pila, directamente del grifo, y obviamente el consumo de comida de la calle, es decir, lastimosamente las comidas de las esquinas que no sabe cómo están elaboradas. Quisiera saber en qué establecimiento de salud realiza la prueba de aliento y cuál es su costo. El proyecto Gastro Bolivia es la institución pionera en el diagnóstico no invasivo del Helicobacter pylori. Acá en Bolivia ha realizado la investigación de Helicobacter pylori en todo Bolivia, los 9 departamentos de las capitales, incluyendo ciudades intermedias. Por lo tanto, le voy a dar el teléfono, es el 776-62892, para que se comunique y cabalmente existe ahora, desde el día de hoy, 7 hasta el 18, hay una campaña de detección del Helicobacter pylori por este método del aliento no invasivo que se va a realizar en Villa Copacabana. Se está realizando en el centro del proyecto Gastro. A ese teléfono, por favor, para la dirección, porque le van a dar más detalles de la campaña, donde va a realizar simplemente una consulta que no tiene costo y va a realizar el examen del aliento, donde va a pagar solamente el costo del material. Una vez más, el número telefónico, doctor, por favor. Es el 776-62892, o también pueden comunicarse conmigo a mi teléfono, que es el 705-56811, que me parece que está en el pie de la pantalla, nosotros con todo gusto vamos a ver pues el tema de hacer el diagnóstico por el test del aliento. Doctor, ¿cuán frecuente es este problema en nuestro país cuando hablamos de gastritis? El proyecto Gastro Bolivia, a través de las estadísticas que se han elaborado, con más de 5.500, aproximadamente 5.800 pacientes examinados, ha determinado de que 7 de cada 10 personas tienen la bacteria Helicobacter pylori. La región de La Paz, Oruro y Potosí ha mostrado con la mayor frecuencia, inclusive 8 de cada 10 personas. La región de los llanos ha sido un poco menor y la región de oriental muchísimo menor. De todas formas, en toda la región occidental la persistencia de la infección es realmente importante, porque la frecuencia de presentación es realmente importante. Una pregunta también frecuente es acerca del tiempo de tratamiento y si es que una persona se puede curar o no completamente de una gastritis. El tiempo de tratamiento está establecido entre 7 a 10 días, según se utilice el tratamiento triasociado, tetraasociado, o sea, un tratamiento de rescate. El mito es muchas personas vienen y nos dicen, pero esta bacteria siempre vive en el estómago y todos la tienen. No todas las personas la tienen y no debe estar en el estómago. El otro mito, nunca se cura, sí se cura y sí se erradica la bacteria, porque nosotros podemos demostrar en los cientos de pacientes en quienes se ha erradicado completamente y han mostrado negatividad por todos los medios, inclusive los métodos endoscópicos han mostrado negatividad, y una negatividad clínica completa, es decir, con una remisión completa de los síntomas. Sí se puede curar, no se preocupen, se puede curar, hay que cambiar los hábitos de vida, hay que hacer el tratamiento, pero lo principal es hacer el diagnóstico y evitar sobre todo el cáncer de estómago. Karen, lastimosamente, y esto es algo que es muy cierto, en los últimos 10 a 15 años se ha visto un incremento inusual de personas que empiezan a hacer cánceres de estómago. Antes no veíamos tanto, ahora vemos muchas personas con cáncer de estómago y está provocado por la infección crónica por esta bacteria. Repito que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como cancerígeno de tipo 1, es decir, está comprobado que el Helicobacter pylori provoca cáncer de estómago en el tiempo. Evitemos esto y nosotros siempre pensamos que prevenir es más barato y además más fácil que curar. Prevengamos, evitemos, hagamos un diagnóstico y evitemos sobre todo una serie de cosas como el consumo de
bebidas alcohólicas, el consumo de agua de la pila, el consumo de comida callejera, en fin, y vamos a estar libres de esta bacteria. Gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo en esta primera ocasión junto a doctora Viayala y por supuesto que lo vamos a estar esperando en una próxima. Karen, yo te agradezco muchísimo y además te felicito y felicito a Viayala porque este espacio nos ayuda a nosotros a educar en salud, nos ayuda a contactarnos con la población, nos ayuda además a que el médico entre en la casa de las personas y a que nos abran las puertas de sus domicilios, de sus casas a través de las pantallas, pueden hacer sus consultas y nosotros encantados de estar acá sirviendo al pueblo boliviano que en realidad y a nuestros pacientes que son la razón de nuestra profesión y de nuestra actividad. Éxitos en la campaña, doctor. Muchísimas gracias. Gracias también a todos nuestros amigos por su participación. Una gran cantidad de mensajes y de llamadas telefónicas. Ahora vamos a estar hablando acerca de estimulación en nuestros niños. Estimulación temprana, estimulación infantil, así que también puede realizar sus consultas al 214-8440 junto a la doctora Ana Gironda. Ya regresamos. Estimulación temprana infantil es el tema que vamos a abordar en estos últimos minutos de doctora Viayala. Recuerde que puede comunicarse con nosotros 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. Estamos junto a la doctora Ana Gironda, una doctora bastante querida por todos nuestros televidentes y por supuesto también por todo el equipo de doctora Viayala. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buen día a toda la gente que siempre está esperando, ¿no?, el sector de salud, entonces para todos ellos un saludo. Tenemos una introducción preparada para todos ustedes, atención y participe a partir de ello. La estimulación temprana o atención temprana consiste en proporcionar al bebé y al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estimulación intelectual y físicos en calidad. Es el conjunto de actividades que permiten proporcionar al niño ciertas oportunidades que pueden ser aplicadas desde su nacimiento hasta los 6 o 7 años, franja de edad con mayor plasticidad cerebral. No solamente hay que aplicarla a niños sanos, sino también a niños con trastornos reales o potenciales en su desarrollo, para así estimular sus capacidades compensadoras. Las madres y padres que reciben la adecuada información son los que obtienen mejores resultados con sus hijos, aunque también hay diversas guarderías y escuelas de ciclo inicial que realizan actividades de estimulación temprana en sus aulas. Glenn Doman y sus institutos para el logro del potencial humano en Filadelfia han sido los grandes precursores de la estimulación temprana. Recuerde que puede participar a partir de este momento. Estamos hablando acerca de estimulación temprana infantil. Doctora, ¿en qué consiste esta estimulación? Esto seguramente para los papás de primerizos. Así es, la estimulación temprana está dada principalmente desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, que es donde empieza lo que es la etapa inicial de nuestros niños, donde tienen que recibir la mayor estimulación posible para completar diferentes ciclos y etapas del desarrollo normal que ellos deben tener. ¿Cuáles son los beneficios al poder estimular a nuestros niños? Los beneficios principalmente sociales, ¿no? A partir de la socialización de nuestros niños, ellos siempre van a aprender de lo que están viendo. Es importante que nosotros estimulemos de la mejor forma, de la forma más adecuada, para que nuestros niños puedan llegar a completar diferentes ciclos de los cuales ellos tienen que empezar paso por paso. Entonces, es importante determinar qué tipo de estimulación se les va a dar, cómo se les va a estimular, con qué tiempo se los va a estimular. Entonces, dependiendo a eso, vamos a tener niños más sociables, niños mucho más inteligentes y menos inhibidos en este caso, ¿no? Doctora, tal vez para muchos el estimular a un niño en esta etapa podría llegar a ser el pasar ciertas etapas, ciertos momentos, por así decir, como por ejemplo, que empiece a caminar de manera temprana sin gatear, o algunos detalles de ese tipo. Es importante tomar en cuenta que deben pasar por cada una de estas etapas
pero estimular no significa que lo haga de manera rápida. Exactamente, la estimulación siempre va a depender del tipo de desarrollo emocional y físico que vaya teniendo nuestros niños. Si un niño se salta una etapa de desarrollo, lo que más adelante va a provocar es una falta de atención, una falta de aprendizaje en ciertas etapas, no solamente motoras, sino también a nivel intelectual. Por ejemplo, cuando se le salta la manera de gatear, pierde lo que es el equilibrio. Entonces tenemos niños que pueden llegar a la larga a desarrollar, por ejemplo, pie plano, alteraciones de rodilla, y eso es porque se le ha saltado la etapa donde debería ir fortaleciendo lo que son sus músculos de los miembros inferiores. Entonces este tipo de saltos que se le da a nuestros niños no va a favorecer a la larga, ¿no? Entonces es importante hacer que nuestros niños vayan pasando esa etapa, dándoles el tiempo preciso que ellos necesiten. No debemos nosotros apurarlos en estas etapas, siempre tenemos que tenerles paciencia, ir al ritmo que nuestros niños están yendo. ¿A partir de cuándo podemos aplicar esta estimulación? Se aplica desde el nacimiento y hay muchas madres que lo hacen ya en el útero. Entonces tenemos que escoger el tipo de estimulación. Por ejemplo, la estimulación musical, la musicoterapia, es muy importante porque desarrollamos ya desde el útero lo que es el desarrollo de la memoria. Entonces el niño, cuando ya nace, al escuchar la misma melodía que escuchaba durante el embarazo, empieza a reconocer ciertas frases, ciertas voces. Entonces le es mucho más fácil a nuestros niños que el aprendizaje lo capte de manera más, lo asocie con ciertas situaciones, músicas, hasta los colores, el tipo de luz que ellos han recibido durante la etapa uterina. Ya en el nacimiento, entonces ellos empiezan a reconocer y a explorar de forma mucho más fácil lo que es el desarrollo normal que este niño debe tener. ¿Existe otro tipo de estimulación? Existen diferentes tipos de estimulaciones, maniobras, técnicas que se realizan. Nuestro principal objetivo como terapeutas es estimulación motriz. Empezamos con la estimulación motriz. Para el segundo paso, ir a estimular lo que es la motricidad fina para que ellos empiecen a desarrollar la parte intelectual, ¿no? Entonces la parte motriz siempre nos va a llevar a la parte emocional y a la parte social de nuestros niños. ¿En qué consiste esa estimulación motriz, doctora? Esto en casa. ¿Es necesario tal vez pedir ayuda o acudir a una fisioterapeuta? ¿Podríamos ir aprendiendo algunos ejercicios y poder realizarlos con nuestros niños en casa? Así es, entonces el terapeuta lo que va a hacer es enseñar a la madre o al tutor o a la persona que esté a cargo del bebé cómo estimular, qué tiempo estimular, qué técnicas se puede usar. Una forma fácil de estimular al bebé es el tipo de masaje que se le puede dar, donde el bebé va a tener estimulación directa, es decir, hacia los receptores, hacia la piel. Se puede llegar a tonificar el músculo, fortalecer el músculo y darle mucha más confianza para que el niño pueda ir avanzando en cada etapa y esta etapa de desarrollo le sea más corta, ¿no? Entonces puede haber mayor adaptabilidad hacia el mundo que lo está rodeando. ¿Cuán importante es recibir esta estimulación desde nuestros hogares, es decir, en casa, con nuestra mamá, nuestro papá, sabiendo que todavía estos infantes o estos niños todavía no pueden expresarse, no pueden comunicarse con sus padres, y no así hacerlo tal vez y esperar hasta que lleguen a la guardería, al prekinder, al kinder, y que sean tal vez ellos quienes se encarguen de esa estimulación? Necesitamos darle a nuestros niños desde la casa el tipo de estimulación necesaria, porque cuando esto no ocurre, los niños llegan a las guarderías con una falta de estimulación que es muy notoria en relación con los otros niños. No hay falta de adaptabilidad, no hay socialización, el niño tarda más en aprender ciertas cosas, manejar, por ejemplo, las manos le cuesta mucho, agarrar un lápiz. Entonces es importante que nosotros desde la casa ya empecemos a estimular a los niños para que se pongan a la par con los niños que están de su edad también y de su entorno. ¿También ayudan a las reacciones rápidas, doctora, el tipo de estimulación? Ayuda a formar lo que son los reflejos, ¿no? Empezamos a trabajar con ellos los reflejos de prensión, el reflejo de caída, el reflejo de los equilibrios también, las diferentes formas que el niño necesita para estabilizar su cuerpo. Le enseñamos a manejar su cuerpo, cómo tiene que proporcionar
el peso de su cuerpo en cada pierna, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario que las mamás o las personas aprendan este tipo de técnicas que no son difíciles, son en formas sencillas, pero que necesitan un tiempo específico, determinado, buscar la situación adecuada para que los niños puedan captar sin fatiga, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos algunas consultas. Usted recuerde que puede escribirnos al 656-39-678 y puede comunicarse con nosotros al 214-8440. Estamos hablando acerca de estimulación infantil temprana en nuestros niños. Tenemos una consulta. María nos pregunta, tiene un niño de 1 año y pues ella quiere saber si es que debería de, bueno, dentro de su experiencia, es bastante amplio el mensaje, el poder sentarse, el poder apoyarse. Ella habría pasado tal vez por ciertas peripecias durante esa etapa y él ya está empezando a caminar, nos dice, pero se golpea y se cae a cada momento. ¿Qué es lo que podría hacer ella como mamá? ¿Cómo podría estimularlo? Hay diferentes técnicas para empezar a desarrollar lo que es el equilibrio. El trabajo, por ejemplo, sobre pelotas, sentarlo sobre pelotas es una forma fácil de hacer que el niño despierte lo que son los reflejos en las manos y pueda tener la reacción de enderezamiento, que es lo que este niño no ha evolucionado desde el 3er y 4.er mes que él ha tenido desarrollo. Entonces ahí ha habido una falta de estimulación, es por eso que el niño aún no tiene el equilibrio total como para ponerse de pie solo. Entonces necesita tomar más atención primero al equilibrio del niño. Bien, tenemos más consultas. Mi niño tiene 2 años, pero no puede sentarse en una silla. Nos preguntan, ¿no? En una silla para niños. Lo que él hace es sentarse en posición de caballo, como si fuese a cabalgar. Muchísimas gracias a Juanita por escribirnos y por realizar su consulta. ¿Cómo podríamos ayudar a esta mamá? Hay que fortalecer la parte del tronco del niño porque seguramente en la etapa del gateo lo ha pasado demasiado pronto o tal vez no ha tenido esa etapa. Entonces es por eso que el niño no puede estabilizar su cuerpo y prefiere tener esa posición para sentirse cómodo. Tiene la sensación para evitar la sensación de caerse, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en lo que es el fortalecimiento de la parte del tronco y quizás los muslos también estén debilitados. Entonces hay que trabajar en eso. Otra consulta. Olga está con nosotros. Buen día. Buenos días, amorosa. Quiero consultarle a la doctora. Mire, yo tengo mi nieta que tiene, ya va a cumplir 11 meses, pero mi nieta ha usado arnés hasta los 10 meses. ¿Cómo puedo estimularle para que empiece a gatear? Porque queremos hacerle gatear y abre las piernas, como ha estado tanto tiempo con el arnés, entonces abre las piernas y no puede gatear. Gracias, muy amable. Gracias, Olga, por su participación. Doctora. Hay que trabajar primero en lo que es el fortalecimiento de muslos, de piernas, porque al estar mucho tiempo con arnés, lo que pasa es que el músculo se empieza a atrofiar, se debilita, entonces no hay la fuerza suficiente para que el bebé pueda ponerse de pie o mucho menos ponerse en 4 puntos, que es la posición de gateo. Necesita empezar a estimular desde la planta de los pies, pasar por las articulaciones hasta la cadera. Si el bebé no puede fortalecer los muslos, no va a aprender a gatear y le va a ser muy dificultoso empezar a caminar, ¿no? Le recomiendo que podría pasar por el consultorio y con el bebé para enseñarle, porque la forma más práctica de hacer es enseñarle a la mamá para que lo puedas repetir en casa. El movimiento repetitivo es lo que va a hacer que se vuelva automático el movimiento. Tenemos una última consulta a la cual vamos a dar respuesta. Nos pregunta Scarlett acerca de su niño, quien habría cumplido ya 1 año, tiene 1 año y 6 meses. Dice que él sí se para, pero no quiere caminar, no habría recibido ningún golpe ni caída, pero ella está preocupada porque ya tiene más de 1 año. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Cómo podría incentivarlo? Necesitamos estimular al niño con cosas, con juguetes principalmente, hacer que el niño paso a paso empiece a alcanzar objetos que no estén tan lejos de él. Eso va a hacer
que el niño empiece a dar pasos cortos, no importa si da 1 o 2, lo importante es que empiece a dar. Poco a poco el niño va a adquirir seguridad porque aún le falta trabajar en lo que es el equilibrio corporal, la situación del cuerpo con el espacio aún no está desarrollado, su lateralidad aún está, no existe, entonces necesita entrar en confianza con la mamá. Entonces pequeños estímulos, cosas que le agraden, que le llamen la atención, sonidos, juguetes, colores, para que el niño empiece a dar 1 o 2 pasos y ir progresando a partir de ese punto. Vamos a dar respuesta a nuestra última consulta. Alejandra, bienvenida, doctora Villayala. Muy buenos días. Por favor, quisiera consultar, mi niño ya tiene 5 años y tanto en guarderías como en médicos me han dicho que está un poco atrasado con el tema de motricidad gruesa, por lo tanto también con motricidad fina, y tiene también los problemas que mencionó la doctora, ¿no? De atención, de socializar con otras personas. Puesto que ya el niño está un poco pasado de edad, digamos, para desarrollar, ¿qué métodos podría yo usar para que mi hijo pueda desarrollar bien todas sus actitudes? Gracias, Alejandra. Bueno, lo que el niño tiene ha sido un retardo en el desarrollo normal, no es que va avanzando pero de forma lenta. La mejor forma de estimular a esta edad es con los juegos. Hay que hacer juegos recreativos, cuentacuentos, hacer que el niño sea protagonista de un acto en el que él pueda realizar acciones motoras, gruesas y también finas. El dibujo, el garabateo es una de las formas más fáciles de estimular al niño, ¿no? Hacer que dibuje, que garabatee, que pinte, va a hacer que desarrolle la parte no solamente la motricidad fina, sino también la parte emocional y afectiva, que es lo que ha perdido en algún momento. Se ha perdido este lazo que tiene que ser tan íntegro, tan íntimo, se ha perdido. Entonces necesita realizar este tipo de estimulación, y lo más importante es no sacarlo de las guarderías, sino más bien incluirlo en niños que estén a la misma edad o quizás en edad menor, que si el niño tiene 5, que se reúna con niños de 4, de 3 años para que empiecen los mismos niños a ser también parte del estímulo. Bien, muchísimas gracias, doctora, por estar en esta edición de Doctora Villayala. La vamos a estar esperando en una próxima. Hasta otra oportunidad y como siempre un gusto poder responder las preguntas de nuestros televidentes. ¿Dónde la encontramos, doctora? En la zona de San Pedro, en la calle Otero de la Vega, esquina Cañada Stronger, edificio Gutiérrez, piso 1. La esperamos en una próxima. Gracias, doctora. Hasta una próxima. Gracias también a todos nuestros amigos por su participación. Recuerde que mañana estaremos en sus hogares 8 en punto de la mañana. Y atención a todas nuestras amigas porque vamos a estar hablando acerca de revisión mamaria. Esto para evitar el cáncer de mama va a ser un programa un poquito amplio con una explicación paso por paso de la revisión que deberíamos de realizarnos como mujeres. Así que mañana tendremos un programa exclusivamente para nosotras. Pues las esperamos a todas y a todos nuestros amigos, por supuesto a las 8 en punto de la mañana para hablar de salud junto a doctora Villayala. Ahora nos quedamos junto a Villayala, reporta.